En Viva la Mañana el ministro de Finanzas, contador Carlos Parodi. Ministro, ¿cómo le va? Buen día. Bien, bien. Qué lunes, ¿eh? Qué lunes. Qué lunes movido. Sí, bueno, un día importante. Nosotros venimos con conversaciones y negociaciones. Es correcto que la semana pasada presentamos una alternativa respecto de lo que veníamos trabajando ya, una propuesta de mejorar, donde se mejora el básico. También hay que recordar, porque por ahí los análisis se comienzan a hacer de manera parcial, pero sí, hay que contemplar el aumento completo. Nosotros tenemos un aumento general por encima del 30%. Cuando uno se pone a analizar y ver qué es lo que sucedió en otras jurisdicciones, o si uno también toma a consideración los incrementos que se pueden estar dando en algún otro sector de la parte privada, digo, rondan y está de acuerdo más o menos, acorde a lo que nosotros hemos otorgado, sumado a que en el caso puntual de educación ha tenido un tratamiento especial, por ejemplo, el maestro que recién empieza, con más de un 40% de incremento, estaba en 3.500 y va a 5.000, y por ahí se dicen muchas cosas y se confunden, pero eso es un monto que no tiene descuento, que va destinado al bolsillo. Hay mucha confusión con respecto a los montos. Si el que no es docente no entiende, no entiende esto, sí, pues sabemos que hay muchos ítems y demás. Sí. La última propuesta que hicieron ustedes, ¿no? Lleva el básico a qué monto y cuál es el porcentaje, digamos, que impactaría en el monto total, en el solo de bolsillo, si se quiere. Lo que nosotros siempre decimos que lo importante está vinculado con el aumento que tienen el sueldo de bolsillo. O sea, los docentes van... A nivel general, digamos... Claro, es lo que, en definitiva, lo que se deposita en el cajero, siempre y cada vez que damos un aumento salarial está vinculado con el aumento en el sueldo de bolsillo. Bien. Para eso sí tomamos algunas decisiones importantes, que significa mantener actualizados los montos, por ejemplo, del sueldo básico. Pero siempre se confundía y se decía, tenemos 1.800 de sueldo básico, no nos alcanza para el sueldo de 1.800, y la verdad eso nunca fue real, porque cuando uno se fija en el sueldo de bolsillo, porque la grilla es compleja y tiene un montón de otros ítems, por ejemplo en el maestro de grado que recién inicia, que tiene jornada simple, eso significa que tiene 4 horas y media por día frente a alumnos. Es correcto que después tiene que corregir los cuadernos de los chicos y demás, pero es una persona que tiene 4 horas y media, el que recién inicia va a llegar a 5.000 pesos. Entonces, después a partir de ahí nosotros en su monto total, digamos, en el sueldo de bolsillo. El sueldo de bolsillo. Bien. Y el resto de los docentes sabemos que también depende de los años de antigüedad que tengan. Exacto. Después nosotros tenemos lo que son los maestros de grado, jornada simple, que ya empiezan a tener más antigüedad. El promedio supera los 6.500, 6.600 pesos. En promedio, depende de la cantidad. Hay algunos que tienen un poco más de años, es más, pero como para tener idea. En el caso de los profesores, aquellos que tienen 30 horas, ya alcanzan los 12.000 pesos en promedio. Digo, ¿por qué hacemos referencia a nosotros a esto? Porque se trató de instalar de que los sueldos que paga el gobierno a los maestros no está acorde a lo que pueden ellos necesitar para vivir. Uno le encantaría pagar mejores sueldos, mejores salarios, pero los sueldos están acorde a los ingresos que tiene la provincia como para poder hacer frente a los salarios, cumplirlo y pagarlo en tiempo y forma. O sea, una propuesta, mejorar esto ya no se puede, esto es lo último. Pero aparte uno se pone a comparar los salarios nuestros respecto de la región del NOA y está entre los mejores sueldos, hablando del tema educativo. Digo, no nos podemos comparar con Tierra del Fuego, que tiene un 200% más de ingreso per cápita que la provincia de Salta. No nos podemos comparar con La Pampa, que tiene un 80% más. Sí nos podemos comparar con las regiones del NOA. Si quisiéramos, nos podemos comparar con Buenos Aires, donde los salarios son mejores que en la propia provincia de Buenos Aires. Entonces se ha confundido mucho a la sociedad, se le ha transmitido de algunas organizaciones que estaban en conflicto información que no es correcta. Se hablaban de 90 pesos, eso no fue real. ¿Tiene que ver por ahí con haber politizado también el conflicto, digo, por parte de algunos partidos? Lo que sucede es que nosotros hoy tenemos, originalmente surgió una asamblea con varios integrantes, que en la medida que iba pasando el tiempo me da la sensación de que aquellos que incluso estaban dentro de la lucha, que nosotros decimos que es legítima, pero tenía que tener un grado de lógica, se empezaron a dar cuenta de que en el medio había partidos políticos que tienen otros intereses diferentes a lo que puede tener un docente.
donde su posición era claramente intransigente y cuando uno hacía planteo el que fuera, la respuesta era que no. O sea, el éxito de una reunión estaba vinculada con que la reunión resulte un fracaso y que el planteo sea negativo. Ellos comenzaron haciendo un pedido original de un 125% de aumento. Entonces, en las reuniones yo les decía, yo gasto el 50% en salario, ustedes me piden que más que duplique el sueldo, no me alcanza el presupuesto. Y la respuesta era intransigente, es un problema de ustedes. Y no resulta de esa manera, sobre todo para los que vienen y se sientan en una mesa de negociación salarial, donde tienen también la responsabilidad de saber lo que están pidiendo. Ministro, ¿y los fondos para estos incrementos de dónde salen? Bueno, nosotros, cuando hicimos el análisis de lo que significaba llegar al 30%, porque después se dice, no, dieron solo un 5%, nosotros dimos un 30% mínimo, entonces cuando nosotros pasamos al 30%, eso significaba un poco más de 200 millones de pesos, tomamos algunas decisiones, como fue ralentizar la obra pública y esperar el llamado a licitación de unas obras para esperar que pasen en los meses de mayo y junio y ver que son los 2 meses más importantes de recaudación, como viene. Así que las decisiones están vinculadas con eso, con esperar a ver qué pasa estos meses. Si bien después tuvimos propuestas o alternativas sobre lo que planteamos originalmente, bueno, más o menos el costo va a superar los 250 millones de pesos, ¿no? El aumento es del 30% de un poquito más que lo último Lo que sucede es que tiene tantas particularidades la grilla que tiene un tratamiento especial en el caso de los maestros, el maestro de grado. En la última propuesta nosotros modificamos la composición de lo que son los haberes remunerativos, sí, pasando de un código a otro, pero de un código que no bonificaba por todos los ítems a otro. Entonces en la última propuesta se ven beneficiadas las maestras jardineras, se ve beneficiado el tema de la zona. En algunos casos superaría el 30%. Claramente lo supera, Ajá. En el caso de los maestros claramente lo supera. Con esta última alternativa también se ven beneficiados en una porción los profesores, la jerarquización, digo, en una grilla compleja lo que hemos hecho nosotros fue trabajar sobre sobre diferentes alternativas para que eso se pueda observar. ¿Qué queda hoy de este conflicto? Queda un núcleo duro que nosotros sabemos que está fogoneado por el Partido Obrero, claramente, y ellos lo manifestaron así a través de una solicitada, donde ellos entienden y tienen, cuando uno se sienta a hablar con ellos, posiciones que son intransigentes, que las decisiones están vinculadas con corta ruta. Yo creo que los docentes en su mayoría no tienen ese concepto en la cabeza de decir nosotros tomamos este tipo de decisiones que son intransigentes, como es intransigente plantear un paro por tiempo indeterminado. Al conocer esa situación, la Asamblea de Docentes Unidos no terminó siendo tan unido y se fue desgranando en el medio porque ahí CITEPSA aceptó la propuesta y se retiró, apareció una porción de Docentes Unidos Independiente que también se retiró. ¿Ustedes Entonces, tienen algunos datos ya de cuántos son los docentes que han ido hoy a las aulas, que han retomado las actividades? el dato nosotros lo tenemos después de las 10, Ajá. después de hacer Están empezando a hacer el relevamiento. Sí, porque hacer un relevamiento parcial determina, y obviamente los llamados que puedan hacer están vinculados con aquellos que reniegan porque fueron con sus hijos a la escuela y efectivamente no había nadie. No existe el llamado de que estamos trabajando normalmente, pero eso se hace desde educación, nosotros hacemos un relevamiento, ponderamos toda la información. Nosotros le dijimos a la gente que nos digan en dónde hay clases y en dónde no, pero el que tiene clase que también lo cuente, ¿no? Claro, porque tal escuela, tales docentes. Sí, eso es importante también. Creo que lo que hicimos nosotros durante todo el fin de semana fue trabajar para que la sociedad y los docentes tengan conocimiento. Esto se resolvía en la voluntad de una asamblea, lo cual ya es bastante complicado porque no saben qué es lo que hay adentro. El miércoles que pasó, sino el anterior, ni siquiera se llegó a mostrar la propuesta. Entonces, digo, las posiciones eran de que no, sin siquiera darle a conocer a los docentes qué era lo que estaba proponiendo el gobierno. ¿Cuántos docentes hay en la provincia? 27.000. 27.000. Sí, sí. Ajá. La asamblea, más allá de que se dijeron algunos números, nosotros el dato que tenemos cierto es que la última asamblea tenía un poco más de 1.000 personas. Ajá. Pero bueno, igual uno pretende de que sean todos los docentes los que vuelvan a darle clase, porque hay algo que es supremo en esto, y es que los chicos tengan clase. Entonces, hay 1, 2, 5, 100, 200 docentes o 1.000 que no están yendo, y atrás de eso hay muchos chicos que no pueden aprender. Parodi, ¿qué pasa con todos los docentes, que son muchos, que estuvieron prácticamente un mes de paro? ¿Se les va a descontar estos días? ¿Se arregló no descontar? ¿Cómo se va a hacer con esto? No, lo importante aquí es que hasta esta semana tienen como plazo para retomar. Para presentar ante su directora de escuela, ante su supervisor, cuál es el plan de recuperación. Ajá. O sea, tienen este periodo
que es lo que hablamos nosotros y es lo que estaba consensuado, donde ellos dicen en qué va a consistir la recuperación, que significa de que los actos van a ser más acotados, o sea, todos los actos que tienen en el transcurso del año. Había jornadas pedagógicas que hacían los docentes y que los chicos no iban, porque los docentes van a hacer esa jornada los días sábados, entonces no pierden esos días de clase. Como el plan de recupero lo ponen ustedes, ¿no? El plan de recupero se va consensuando con cada uno de los docentes, porque recordemos una cosa, hasta el día miércoles, el ausentismo promedio no llegaba al 40%, no es que era el 100% de los docentes que no estaban haciendo paro. Sí se siente fuerte en el caso de primaria, pero el promedio del miércoles fue algo así como 38%. O sea que es distinta la realidad en todo y cada una de las escuelas, y dentro de cada escuela es distinta en cada uno de los grados, de los cursos. Entonces lo va trabajando en forma directa el maestro, el profesor. Pasaron casos de los profesores donde el profesor X de biología no fue, pero el de matemáticas sí, entonces son tratamientos particulares. Sí, Pablito, atentos con los mensajes, vos me decís en qué momento le empezamos. Sí, tengo aquí algunos, nos dicen: hola, buen día, en la escuela Clara Sarabia de la zona sur seguimos sin maestra de jardín. ¿Por qué el gobierno no pone docentes suplentes? Hay muchos que esperan un nombramiento, la verdad que ya estoy cansado, aparte la maestra no le interesa, como que ya tiene 20 años en la docencia. Muy bien, bueno, esos son los pasos siguientes. Nosotros, hoy es un día importante para determinar efectivamente cómo continúa a partir de la última propuesta del gobierno, donde muchos sectores dentro de Docentes Unidos se retiraron y ya hicieron manifiesta su decisión de volver. Comienza el proceso o los planes de recuperación, y en esos casos donde no haya docentes y no estén, bueno, avanzaremos con todas las alternativas. O sea, se analiza la posibilidad de suplantarlos, por lo menos hasta que vuelvan a clase. Correcto. Es una posibilidad. Sí, sin Perfecto. duda. ¿Qué más, Pablo? Bueno, otro mensaje nos dicen: ¿cuándo nos mejoran el salario los enfermeros? Nosotros trabajamos 7 horas diarias, sábados, domingos y feriados. Somos una de las profesiones que más trabajamos 42 horas semanales. Bien, bueno, se suman también al reclamo, hay otros sectores que estuvieron reunidos, también la salud, ¿no? Con el ministro cuando nosotros, por eso a veces nos preguntaban por qué cuando dan un aumento lo hacemos extensivo al resto de la administración, y es por esto, porque justamente, y por eso tiene el costo tan importante de cuando uno dice, bueno, llevamos del 25 al 30%, y eso tiene más de 250 millones, bueno, porque nosotros buscamos que tenga impacto en todos los sectores de la administración. Nos decían recién desde producción, hay una escuela en la cual, provincia de Buenos Aires, solamente hay 2 grados que están con clases y jardincito, nada más. También para que se tenga en cuenta esto en la zona de Villa Lavalle. ¿Qué más, Pablo? Bueno, también nos preguntan, ¿cuándo se retomaría totalmente las clases? Bueno, quedaría así... Se supone que hoy el docente que lo considere vuelve a clases, para que lo tengan en cuenta, llamen y consulten a cada una de las escuelas porque es una cuestión como de cada uno, el que vuelve y el que no. Sí, igual, como decía yo hace un rato, hoy quedó focalizado en, la decisión de mantener la decisión de intransigencia respecto de aceptar la propuesta y de mantener con las medidas de fuerza. ¿Cuál sería como su quedó mensaje focalizado para el docente que hoy no vuelve a clases? Lo que nosotros le transmitimos y les decimos es que el gobierno hizo un esfuerzo importante. Nosotros entendemos, habíamos a fin del año pasado llevado adelante una propuesta que era la acorde a la realidad de la Argentina en ese momento. Después nosotros tuvimos eventos que no fueron menores, el tema de la devaluación en enero, que se publicó a posterior un indicador nuevo a través del INDEC. Todo eso fue modificando la realidad económica de la Argentina. A la par de eso, en el medio fuimos tomando decisiones, que fue llevar al 30%, y después puntualmente con los sectores que estaban en conflicto fuimos avanzando sobre diferentes alternativas, que es el esfuerzo que puede hacer el gobierno. Cuando uno se pone a comparar, y que cualquier docente tiene la posibilidad de comparar el incremento que otorga el gobierno de la provincia, compararlo con lo que sucedió en otras jurisdicciones, en otras provincias, claramente van a saber... Eso no lo entiende, ministro. ¿Sabe cuál es el tema? Que por ahí el docente es como que no le importa además, bueno, a veces, ¿no? Está el que le conviene y dice, bueno, con respecto a otra provincia ganamos mucho menos, y ustedes dicen, bueno, con respecto a otra en realidad tienen mejor sueldo. Todos creemos que los docentes deben ganar como corresponde, como también creemos que los chicos no tienen que perder días de clase. O sea... Sí, lo que sucede es que nosotros tenemos una provincia donde hemos venido en los últimos 6 años
dando aumentos salariales todos los ejercicios. Entonces, digo, el gobierno ha ido acompañando con un esfuerzo la situación económica que vino sucediendo. Entonces, no es que no tenían aumento salarial y después pasaron 3 años y dijeron, no, los sueldos no alcanzan. Es correcto que la situación es difícil para todos, sí, es para el contexto todos. económico es tremendo. Pero, Totalmente. digo, llega un punto donde el gobierno dice, bueno, hasta aquí nosotros tenemos también, porque si no después, en definitiva, no podemos asumir los compromisos en tiempo y forma. Digo, va a ser un año difícil para todos. A lo que apela uno es al entendimiento de esta situación. No es que no se le esté dando nada. Insisto, al maestro Grau recién inicia, más del 40%. Digo, no puede el Estado agarrar y decir, bueno, aumento el 100%, porque no tiene más recursos de como para lo hacerlo. que se propone hasta ahora no se puede. Es imposible, el Estado no lo puede asumir. Perfecto. ¿Ha sido quizás el conflicto más importante que han tenido con los docentes desde el comienzo de esta gestión sería, ¿no? De ahí en adelante. Sí, sin duda, en un año complicado. Digo, porque cuando uno se pone a analizar la realidad económica, y yo hacía un repaso recién de eventos que nosotros tuvimos un paro general, digo, cuando uno se pone a analizar los porcentajes de ausentismo, porque en el mes de enero tuvimos clase todos los días, salvo los 3 primeros días, en algunos casos con un ausentismo de 4.000 docentes, porque se dice muchas cosas, después nosotros hacemos el registro, fueron 4.000 docentes de los 27.000 los que no fueron esos 3 días. A partir del 1 de abril, el nivel de ausentismo era del 10% de lo que estaban de paro. Después tuvimos el paro general, que llevó el ausentismo y que empieza eso a generar adhesiones. Paro general de hace mucho tiempo que no se comportaba de esa manera. Ese día se paralizó la Argentina y pasó del 10 al 20. Digo, nosotros tuvimos eventos en el medio que fue modificando la cabeza de la gente y empezó con esta situación. Ahora, a lo que apela uno, a que todo tiene que, uno entiende, los reclamos, los planteos, pero llega un momento donde todo se tiene que comenzar a acomodar, donde el Estado hace su máximo esfuerzo. Ahora, lo que a uno pide o apela es que a los docentes entiendan esa situación y las cosas se acomoden, porque después, digo, vamos a correr la suerte de no poder asumir los compromisos en una propia mesa de negociación con la misma gente. Me dice, queremos mejores salarios y las escuelas que estén en óptimas condiciones. Bueno, digo, los que ustedes me están pidiendo, donde quieren que le gaste el 100% del presupuesto de salario, es incompatible con el segundo pedido, que los establecimientos educativos estén en condiciones, que hagamos inversiones, que tengan tiza, que tengan guardapolvo los chicos. Digo, es incompatible. Entonces digo, el Estado tiene que llevar adelante decisiones vinculadas con atender todas las necesidades y servicios, que no es solo de un sector, sino de toda la población. Muchísimas gracias por venir en la mañana por de favor, hoy. muchas gracias. Sea una cajita de alfajores. Bueno, le decimos a la gente, Pablo, que nos diga, han vuelto algunos docentes a las escuelas, que nos cuenten en cuáles de ellas y con qué grados, en cuáles todavía los docentes no han vuelto, no han retomado sus actividades, para ir de alguna manera conociendo qué va pasando en la mañana de hoy en Salta, con respecto a esto. La vuelta o no al cole de algunos docentes, recién nos explicaban en detalle cuál es el incremento, cómo se va a trabajar. Y esto que me quedo con esto, la posibilidad, se analiza entonces, incorporar suplentes para aquellos docentes que no vuelvan. Muchas gracias, ministro, por venir. Muchísimas gracias.